vamos a presentar la exposición de la palabra para que el Señor sea el que nos hable a cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor abras nuestro entendimiento, Señor. Que nos hagas receptivos a ti, Señor. Que nos hagas receptivos a tu palabra, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a entenderla, a atesorarla, Señor, y a ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos, por favor, porque necesitamos tu ayuda para todo ello, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, el 25 de este mes estuvimos hablando acerca del libro de Efesios, del capítulo 6, versículo 10, y Efesios capítulo 6, versículo 10 decía: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y se quedó la predicación a medias, fue casi tan solo pues una introducción con muchos matices que vamos a intentar desarrollar a lo largo de este día con la ayuda del Señor, y que entraremos en una serie en la cual creo que Dios quiere hablarnos de una manera muy especial. Estábamos viendo, y el título que tenía la predicación, porque le pusimos un título, era ¿cómo es la vida de un hijo de Dios? Y en esa vida de un hijo de Dios vimos que el hijo de Dios, desde que es hijo de Dios, tiene una lucha, tiene una batalla. Vimos contra quién es la lucha, y que hay tres enemigos que son incansables, es decir, que nunca se cansan y que siempre van a batallar contra nosotros. Y vimos lo que esos enemigos quieren hacernos. Y sigo creyendo, hermanos, que Dios insiste y nos dice y nos anima y quiere que entendamos que tenemos que fortalecernos como hijos de Dios en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? O nos llamamos hijos de Dios. Muchos a lo mejor tenemos en la mente que decimos que somos hijos de Dios porque un día hicimos la oración del pecador, ¿no? En un momento dado alguien vino a nuestra vida en un culto, hicimos la oración del pecador y desde ese momento nos sentimos que éramos hijos de Dios. O simplemente porque venimos un día a la iglesia y venimos y ya nos quedamos porque nos gustó el sistema. Si antes éramos como yo, personas que pertenecíamos a una religión, era muy aburrido, ¿no? Lo que se hacía, no sé, y aquí cuando uno viene es diferente, se canta, se dan testimonios, se adora a Dios, se levanta la voz, ahí solo se podía decir lo que se podía hacer solamente la persona que llevaba esa reunión. Después, a lo mejor llegó un día en que pues alguien nos habló del Señor y empezamos a venir a la iglesia y bueno, allí nos quedamos. Pero en sí, todo esto que estoy intentando exponer, necesitamos saber si somos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué sabemos que somos hijos de Dios? ¿Porque vinimos un día y nos quedamos? ¿Porque hicimos la oración del pecador? ¿Porque nos gustó el sistema religioso de hacer las cosas? ¿Porque nacimos en un hogar cristiano? ¿Porque nos formamos a lo mejor desde jóvenes, que como es mi caso, pasamos de un modo religioso a un modo en el cual la creencia es mucho más profunda y una realidad, porque Dios transforma las vidas y Dios habla a las personas y sigue hablando a las personas en pleno siglo XXI? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Porque naciste en un hogar cristiano? Y yo creo que hay una respuesta muy obvia. Porque el Espíritu Santo
vino a nuestro encuentro, Jesús vino a nuestro encuentro y nos transformó. Y desde ese día nuestra vida cambió. Antes queríamos complacernos a nosotros, ahora queremos complacer a Jesucristo. Antes hacíamos lo que nos daba la gana y vivíamos pensando en que puedo hacer lo que quiera. Ahora vivo pensando en guardar la palabra de Dios. Y eso demuestra que soy un hijo de Dios, porque amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y porque quiero ser obediente a su palabra. Quiero amar la palabra de Dios, quiero vivir la palabra de Dios, quiero experimentar la palabra de Dios, quiero conocer a Dios de verdad. No quiero ser un religioso, quiero ser un hijo de Dios. Mira lo que dice la Biblia, ese libro que tú y yo debemos amar, ese libro que tú y yo tenemos que traer a la iglesia al menos los domingos. Yo creo que el domingo, antes se conocía a los hijos de Dios porque iban con un libro negro bajo el brazo y decíamos, mira, ese es cristiano, porque llevaba la Biblia. Ahora solemos llevarlas en los móviles, pero yo creo que el día del Señor hay que traer la Biblia en papel, hay que tocarla, hay que saborearla, porque Dios te puede hablar. Tú imagínate, estamos haciendo una exposición de la palabra acerca de un tema y tú puedes estar leyendo pues, el tema del cual estamos tratando. Y a lo mejor, de repente, el Espíritu Santo abre tus ojos y a más de lo que estás escuchando en la aplicación, empiezas a entender otra cosa que no entendías antes. Y Dios cambia tu percepción de las cosas. Eso me pasó un día aquí. No sé quién era el que estaba predicando. Pero dentro de la predicación empecé a leer el contexto. Y el contexto cambió mi forma de pensar radicalmente. Y el Espíritu Santo habló en mi vida. Y eso fue algo increíble, tremendo. Por eso, hermanos, los domingos tenemos que leer la Biblia. Hermanos, Dios nos insiste. Dios nos dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17, dice: si me amáis, ¿amamos a Jesús? ¿Amamos a Dios? ¿Amamos al Espíritu Santo? ¿Amamos su palabra? Si me amáis, dice, guardar mis mandamientos. El Hijo de Dios, no el religioso, el Hijo de Dios ama tanto a Dios, tanto a Jesús, que quiere guardar sus mandamientos, que no puede vivir deshonrando los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo, que vino a nuestra vida cuando conocimos a Jesús y nos selló. El mundo no puede percibirlo, no puede conocerlo. Porque sigue diciendo: porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, es decir, el Espíritu Santo no vendrá, se irá como pasaba en el Antiguo Testamento, estará en vosotros, futuro, estará en vosotros, estará siempre, estará presente, estará en el futuro, estará el Espíritu Santo con vosotros, estará en nosotros. El que es un hijo de Dios desea guardar los mandamientos de Dios. Ahora bien, creo que tenemos que hacernos también preguntas a nosotros mismos y reflexiones. ¿Podemos guardar los mandamientos de Dios en nuestras fuerzas? Y muchas veces creemos que podemos guardar los mandamientos de Dios en nuestras fuerzas. Podemos guardarlos pensando que soy un cristiano experimentado, que llevo mucho tiempo en la iglesia, que conozco muy bien la Escritura
y puedo guardar los mandamientos de Dios. Pero si pensamos que lo podemos guardar por todas esas cosas, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque necesitamos llenarnos cada día más del Espíritu Santo, cada día más de la palabra de Dios. Un árbol, yo tenía un bonsái, a mí me encantan los bonsái, mi mujer me regaló 2 y los 2 los maté sin darme cuenta. A uno por exceso de riego y a otro porque lo podía hasta dejarle seco sin una rama. Pero es como el buen hortelano, que en este caso no soy yo, que tiene un bonsái, por ejemplo, por decirlo así, por poner este ejemplo, y sabe cómo regarlo, sabe cómo de vez en cuando abonarlo, sabe de vez en cuando cómo trasplantarlo a otra maceta mucho más grande, sabe cuando llega el momento en que hay que quitar las ramitas que impiden el desarrollo del árbol. Y todo ello es un cuidado. Y hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida. Nuestra vida no es decir, Señor, te acepto en mi corazón y ya está, ya soy un hijo de Dios. Y voy como una bala perdida, no. O hemos nacido en un hogar cristiano y sabemos parte de las escrituras o las conocemos muy bien y digo, ay, ya está bien. No, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que amarla, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que reunirnos con personas. Mira, hay algo que me gusta y que bendice mi vida, es reunirme con personas que hablen de Dios, que pregunten de Dios. No para entrar en debate, no, eso lo detesto. Simplemente hablar de las cosas de Dios, para edificarnos mutuamente. Ahora los cristianos hablamos de trabajo, hablamos de cómo nos va la cosa, de que estamos enfermos, de que no sé cuánto, pero hablamos de Dios. Cuando nos reunimos, cuando nos vemos, hablamos de Dios, decir, esta semana el Señor me ha bendecido, esta semana en la palabra de Dios he encontrado algo que me ha fascinado. Esta semana la gracia de Dios me ha hecho estar buscándole, orando 2 horas. 2 horas, gloria a Dios. El Señor me ha hecho hacer un ayuno. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no ayunaba? No, era el primero que hago en mi vida. Gloria a Dios, ¿no? Cosas que estimulen. No como muchas veces te vienen. Sí, yo, hermano, he hecho un ayuno de 40 días. Porque me han venido a mi persona y me han dicho, sí, he hecho un ayuno de 40 días. Digo, gloria a Dios, bien para ti. Yo no lo he hecho. Pero si creéis que es fardar, eso no es ser genuino. El creyente genuino ama a Dios. Y lo que importa al creyente genuino es bendecir a otro. Con la delicadeza del Espíritu Santo para bendecir y edificar la vida de otros. La verdad es que la palabra de Dios dice que fuimos sellados para salvación con el Espíritu Santo. Y a más que está en nosotros. Y a más dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se puede entristecer. Hijo de Dios, ¿sabes que el Espíritu Santo mora en ti? Sí, amén, ¿verdad? Lo sabemos. Si no lo sabes, pues ahora te has enterado, un poquito tarde, lleva ya mucho tiempo viniendo. Mora en ti el Espíritu Santo, fuiste sellado para salvación, pero ¿sabes una cosa? Tú puedes entristecer al Espíritu Santo. Tú puedes entristecerle. Es como un matrimonio que a lo mejor se lleva mal y tu mujer o tu marido te habla de cierta manera o se comporta de cierta manera en la que tú te pones triste. ¿No te ha pasado a ti, a los que estáis casados, no os ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Pues el Espíritu Santo que mora en nosotros es lo mismo. Podemos entristecerle.
Y la cuestión es que nos tenemos que hacer hoy una pregunta. ¿Nos importa que el Espíritu Santo que está en nosotros esté triste? ¿Nos importa? ¿Somos empáticos? Es decir, ¿nos importa? ¿Nos identificamos? ¿Tenemos ganas de que el Espíritu Santo no esté triste en nosotros? Y al contrario, deseamos que Él esté alegre en nosotros. Mira, cuando el Espíritu Santo está alegre en nosotros, la palabra de Dios dice que por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y eso se nota. Cuando el Espíritu Santo es una realidad, cuando el Espíritu Santo está en plena ebullición en nosotros, nosotros somos como una olla express a punto de explotar, porque el Espíritu Santo está en nosotros, está pletórico, y nosotros estamos pletóricos con Él. Estamos llenos, amamos a Dios, buscamos a Dios, amamos hacer su voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. Ay, Señor. Lo busqué en otra versión, por si no lo entendemos. Traducción en el lenguaje actual. Fijaos lo que dice esta versión: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Amén. Qué bueno, ¿no? No pongan triste al Espíritu Santo de Dios, porque es nuestra identidad. Si la gente en un futuro será marcada con el 666, que no sabemos lo que será, si un número literal, una marca, lo que sea, es que no, eso no tiene importancia, empezar a divagar de eso. Y todas esas personas que sean marcadas pertenecerán al enemigo, al diablo. Nosotros ya hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo, es decir, pertenecemos a Dios, pertenecemos. ¿Esto no es glorioso, hermanos? Es para hacernos saltar del asiento y decir: aleluya, gloria a Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora bien, en nuestra vida, en nuestro peregrinaje como hijos de Dios, la palabra que estamos viendo nos dice que nos tenemos que fortalecer en Dios. ¿Por qué nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque vivimos una batalla. Hermanos, vivimos una batalla. Nosotros pertenecíamos al diablo, así de claro, pertenecíamos al diablo. Es que a veces pienso que desde el púlpito pensamos que hay que decir las cosas de una manera suave, para no herir, No, tú y yo éramos hijos del diablo, así lo dice la Biblia, te guste o no, así lo dice. Pero Dios vino a nuestro encuentro y nos salvó, gloria a Dios, y nos hizo hijos de Dios. Y eso es lo más grande y lo más maravilloso que hay en nuestra vida. Y tenemos desde ese momento, ¿creéis que le gustó al enemigo que no fuéramos de su reino? ¿Creéis que le gustó? No, de ninguna manera. Cada vez que alguien que pertenece al reino del diablo y pasa a las filas de Dios, eso al enemigo no le gusta. Pero en cambio en los cielos dice la palabra de Dios que hay fiesta, ¿no? Por uno que se arrepiente, por cada pecador que confiesa a Jesucristo como su Salvador, hay fiesta en los cielos. Porque han pasado de muerte a vida. Y este ABC es algo que tenemos que tener tan claro. Y que tenemos esa batalla. Una batalla en la cual también tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque queda el pecado residual. De verdad, hermanos, últimamente hablo con muchos creyentes, y creo que esto ya lo he dicho otra vez, pero es que lo voy a repetir más de una vez, es que me asombro de hablar con creyentes, sobre todo de aquellos que llevan tiempo en los caminos de Dios, que se creen buenos, que se creen que no pecan,
o que peca un poquito. Pero la Biblia dice que el mal está en ti y en mí. Que la única diferencia de alguien que no conoce a Dios a nosotros que sí que lo conocemos es que Dios nos ha salvado. Es la única diferencia. Y tenemos una lucha. Ese enemigo del cual hablamos la otra semana, tenemos una lucha contra ese enemigo que es poderoso porque se ha llenado durante muchos años de vicio, de maldad. Y todo eso está en nosotros. Para contrarrestar todo eso, tenemos que estar llenos de Dios. La palabra tiene que cambiar y transformar nuestra mente. ¿Sabéis que nuestra mente tiene que ser cada día renovada en el poder y en la gracia de Dios? Nuestra mente cada día tiene que ser transformada. Y me doy cuenta, yo no sé si tú eres una persona disciplinada. Mi mujer es muy disciplinada. Yo soy totalmente un indisciplinado. Tal vez soy el rey de los indisciplinados. Pero para las cosas de Dios me doy cuenta que aún los que son muy disciplinados también son indisciplinados. Todos somos indisciplinados para las cosas de Dios. Dejamos las cosas de Dios para otro momento. ¿No te ha pasado nunca, verdad? Eso pasa en la iglesia de Barcelona. Aquí no pasa. ¿No te ha pasado nunca, verdad? De dejar las cosas de Dios para otro momento. Sí nos ha pasado. Porque siempre hay algo más importante que hacer. Tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi marido o a mi mujer que viene del trabajo, tengo que atender un hermano, un primo, una amistad, un vecino, tengo que hacer algo en casa, tengo que hacer algo en el trabajo. Siempre hay algo más importante. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo más importante para un hijo de Dios? Dios. No hay secretos, hermanos, es Dios. Lo más importante de nuestra vida tiene que ser Dios. Dejamos las cosas para otro momento y es que siempre parece que hay algo más importante que hacer en nuestras vidas. Y tú y yo nos movemos por las sensaciones. Y en esas sensaciones es mi tiempo de descanso, mi tiempo de ocio, mis adicciones. Porque sabéis que los hijos de Dios, Dios nos quiso hacer libres de las adicciones, pero nuevamente volvemos a coger adicciones. ¿Sí? ¿Sabéis que cogemos adicciones? ¿O creéis que no cogemos adicciones? Un día hablaremos de adicciones. Cogemos adicciones. Es más importante mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay algo más importante que detenernos durante un momento, irnos a nuestro habitáculo, a nuestra habitación y tener un tiempo a solas con Dios. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tú y yo podemos estar todo el día en comunión, gloria a Dios. Y es que todo el día tú y yo tenemos que estar en comunión con Dios. Nuestra mente tiene que estar en constante comunión con Dios. Porque si no, nuestra mente se va llenando de las cosas que vemos, de las cosas que oímos. Pero al llegar el día en el que nos despertamos, tenemos que apartar un momento para estar a solas con Dios. Los que estamos casados tenemos que tener un tiempo para estar con nuestro cónyuge, leer la Biblia, orar juntos, aunque sea una oración cada uno, y estar un tiempo pues leyendo la Biblia. Los que tenéis hijos, tenéis que tener un tiempo a solas con vuestros hijos. Les tenéis que enseñar a leer la Biblia. Si es muy pequeñito, pues a escuchar la palabra de Dios y a orar. Que vean que en vosotros hay hábitos de oración. Porque la palabra de Dios, hay algo que es maravilloso. Dice, instruye al niño desde su pequeñez, y aun cuando fuere adulto, más o menos parafraseando, exactamente no me acuerdo ahora el versículo, aun cuando fuere adulto jamás se apartará de tus caminos. Y eso es una promesa. Es una promesa de Dios. Instruya a tu hijo, instruya al niño, y aun cuando fuere mayor jamás se olvidará de los caminos de Dios. Será imposible, porque estará impregnado
dentro de su mente, dentro de sus sentimientos, dentro de sus emociones. Fíjate, Mateo capítulo 10, versículo del 37 al 40, utilizo la traducción lenguaje actual. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. ¿Os estáis dando cuenta de lo que estoy diciendo los que sois padres? Vuelvo a repetir, si ustedes prefieren, o los que somos hijos, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos, a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, si solo nos preocupamos por nosotros mismos, la vamos a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Y es que seguir a Dios es a veces perder. Que no es perder, hermanos. En nuestra mente a veces pensamos que es perder, pero no es perder, es todo lo contrario. Cuando un hombre, cuando un hijo de Dios pierde por servir a Dios, por amor a Dios, no está perdiendo, está ganando. Está ganando, porque eso es lo que le agrada a Dios. Nos vemos a nosotros mismos, vemos nuestras vidas y casi siempre vemos otras cosas más importantes y más necesarias que la comunión con Dios. ¿Qué es más importante en nuestra vida? La comunión con Dios, hermanos. Y lo que el diablo quiere, lo que nuestra carne quiere, lo que el mundo quiere, es que seamos simplemente religiosos que no conozcan a su Dios, que no quieran leer la Biblia, que no quieran apartar tiempo, hermanos. Y el Hijo de Dios tiene que apartar tiempo para Dios, tiene que apartar tiempo para leer la palabra, tiene que apartar tiempo para llenarse de Dios. Pero claro, nuestra carne, tu carne, es enemiga de Dios. Hemos sido transformados por la gracia de Dios, pero el pecado residual que hay en nosotros es enemigo de Dios. Y hará que pensemos en tantas otras cosas que se nos olvidará lo más importante: tener un tiempo con Dios. Nos dirá cosas, nuestra carne nos hará pensar, y nuestro corazón pensará que necesitamos hacer esto ahora, necesitamos hacer esto después, necesitamos que esto se ponga en orden, necesitamos hablar con el marido, con la mujer, con los hijos, etcétera, 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 antes que necesitar hablar con Dios. Y ante todo esto que muchas veces nos pasa, ¿qué podemos hacer? Y vuelvo a repetir, ¿es para nosotros más importante el trabajo, los estudios, la familia, la pareja, el ocio, el bienestar, el descanso? Incluso estamos en un tiempo tan complicado, hermanos, que ahora nos sumergimos para complicarnos más la vida de un creyente. Si antes generalmente el enemigo de un creyente era la televisión, ¿no? Por el tiempo que muchas veces pasábamos delante de un televisor, pues descansando o desconectando, ¿no? Yo me acuerdo que se hablaba acerca del televisor, que todas las cosas en su justa medida son buenas. Otras veces decían, mejor ni tener televisor, porque el tiempo que vas a dedicar a estar ahí lo puedes dedicar a Dios. Y la verdad es que sí, pero yo creo que en nuestras casas se han convertido en altares en la que la televisión cada vez es más grande. ¿No te pasa? Queremos una televisión y que sea lo más grande posible.
¿Sí o no? ¿No te pasa? Nosotros teníamos una tele, bueno, no sé de cuántas pulgadas, y en el banco me salió la oportunidad de una tele de 47 pulgadas abriendo una cuenta de autónomos, etc. Digo, pues la tele voy. Y me salió grado, una tele así de 47. Ahora el día que se me estropea, a lo mejor voy por una tele de 60 pulgadas, cada vez más grande, ¿no? Porque queremos estar más inmersos en lo que estamos viendo. Y la palabra es inmersos. ¿Inmersos en qué? ¿En Dios? ¿O inmersos en el sistema político social de este mundo, que cada vez nos quiere atraer más y más? Sumergirnos en la palabra de Dios. Mira, hay una encuesta a nivel mundial, estuve viendo varias encuestas a nivel mundial, y la que para mí fue más fiable es una que sacó un intermedio de que sabéis que están las redes sociales, ¿verdad? Que está el WhatsApp. ¿Conocéis el WhatsApp? ¿Sí? Todos conocemos WhatsApp, bien. Instagram, ¿sí? Facebook, todos, bien. YouTube, sí, el más conocido. TikTok. Y en esa escala decía que cada persona, cada día, dedica de 3 a 6 horas. Cada día de 3 a 6 horas. Se sumerge dentro de alguna de esas actividades y ya no es tan solo ver, es interactuar con la persona, es a lo mejor coger una fotito tuya y retocarla y si tienes 50 años parecer que tengas 20 años. 3 a 6 horas. Y en esa estadística, que era la más intermedia, no contaba con el tiempo que pasamos viendo la televisión. Imaginaos Netflix, Amazon, me lo he tenido que apuntar todo porque me tengo que aprender bien los nombres. Netflix, Amazon, Prime, HBO, Disney, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo dedicamos tú y yo a Dios? ¿Cuánto tiempo? Mira, hay algo que el Señor me ha mostrado últimamente, hace pocos días, y me ha alegrado de que me lo mostrara. Porque estamos viviendo un cristianismo en que no esperamos gran cosa de Dios. Esperamos venir a los cultos, pasarlo bien, llenarnos, escuchar la palabra, para casa, pero lo que el Señor me ha mostrado es que desde el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta la venida de Jesús, el año de su anunciamiento, en la cual primero fue Juan el Bautista y después fue él, hubo un tiempo de silencio de la palabra de Dios, entre 400 y 500 años. La gente se olvidó, el pueblo de Dios se olvidó de que iba a venir un Mesías. Distorsionaron las cosas. Pensaron que el Mesías que iba a venir iba a ser un líder militar, un líder poderoso que levantaría y resurgiría a Israel de entre las cenizas y que llegaría a ser un imperio mucho más poderoso que el de David o de Salomón. Hermanos, perdieron de vista que el Mesías vendría. Y tal vez tú y yo estamos perdiendo de vista que Jesús vendrá. ¿Sabes? Jesús va a venir. Creas en el rapto o creas en el rapto y la segunda venida de Cristo, todo en conjunto. Creas lo que creas, Jesús vendrá. Jesús vendrá. Y eso es maravilloso, eso es glorioso, porque actualmente es como ese tiempo de oscuridad, es como ese tiempo de silencio. Sí, sabían que el Mesías iba a venir, pero ahí estaba.
Y actualmente en nuestras iglesias, sí, el Señor viene, ya vendrá. Yo tenía 7 años y decían, el Señor viene ya. Yo tenía 80, y yo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi madre pensaba y la pobre está con el Señor. Mi suegro creía y está con el Señor. El Señor vendrá. El Señor vendrá, hermanos. Y dice la palabra que el Señor no retarda su promesa. El Señor vendrá a llevarse a su iglesia. El Señor vendrá por sus hijos. Y tenemos que estar más que preparados, más llenos que Dios que nunca. Pero no porque nos podamos pensar, nos vamos a quedar aquí. No, nos vamos a ir todos. Todo hijo de Dios se va a ir con Jesús. Pero no puede ser que nos vayamos teniendo al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, herido, triste. Nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida de hoy tiene que cambiar. Mira, te voy a contar una historia. Te la tengo que leer porque mi memoria es muy mala. Es acerca de un matrimonio. Dice, mi esposa y yo, antes de casarnos, decidimos cómo íbamos a vivir. Si uno iba a ir a la universidad, si uno iba a trabajar, si después iba a hacer esos cambios y viceversa. Al final quedamos que yo trabajaría y ella se dedicaría a las cosas del hogar. Siempre que volvía del trabajo, cuenta el marido, sabía que mi esposa siempre me había hecho la comida y estaba todo preparado. Pero un día volví a casa. Ese día estaba muy, pero muy cansado. Y para colmo, las cosas de ese día no fueron bien en mi trabajo. Al llegar a casa, me asombré tanto. Las cosas estaban por hacer. La comida no estaba lista y pensé que a mi mujer le había pasado algo grave. Entrando corriendo por la casa, la vi y le pregunté, ¿te ha pasado algo? Y ella me contestó, cariño, hoy no he podido hacerte nada para comer por el momento. Y antes de que ella dijera algo, dice el marido, yo reprochándole le dije, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde no has podido hacer nada, no has podido limpiar, no has podido hacer la comida, no has preparado nada. Dice el marido y enseguida la ira empezó a arder en mí. Pero antes de que yo pudiera seguir, ella me dijo, cariño, me puse a orar y a alabar a Dios y el tiempo se me pasó como nunca en mi vida. Y es que tuve una visitación de parte de Dios sobre mi vida. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Nos ponemos en el papel de Él. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Cómo hubiese reaccionado tal vez un hombre fortalecido y lleno de la gracia de Dios? Tengo la respuesta, hubiera pedido perdón, hubiera exclamado gloria a Dios y hubiese dicho, cariño, cuéntame qué te ha pasado. ¿Cómo hubiera reaccionado un hombre o una mujer no fortalecido, no lleno de Dios, posiblemente con una mente carnal porque no se está llenando de la palabra de Dios, no se está llenando de la comunión con Dios? ¿Cómo hubiese reaccionado un hombre así? O una mujer. Eres un vago, ¿no te das cuenta que vengo cansado del trabajo? Podías haber dejado ese tiempo para después. Primero soy yo. ¿O es que no te das cuenta? Y en tono despectivo se podría añadir mujer o hombre. ¿Cuál de los dos tipos de personas somos? El que dándose cuenta pide perdón y dice, cuéntame. O el hombre que no está fortalecido en el Señor y solamente le importa a Él. Hermanos, estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra el mundo, contra el enemigo de nuestras almas, el diablo, y con nuestra carne. En una guerra, ¿qué se suele hacer? Daño, dolor, maldad, sufrimiento, hay pérdida.
¿Qué se suele hacer en una guerra? Se suele invadir, destruir y conquistar. ¿Estáis de acuerdo conmigo que en una guerra se suele hacer eso? Invadir, destruir, conquistar y tal vez algunas cosas más. Y he estado buscando, ¿no?, estas palabras. Invadir. Dices así: entrar por la fuerza en un lugar para ocuparlo y dominar el terreno conquistado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias. Entrar por la fuerza en un lugar para ocuparlo y dominar el terreno que ya ha conquistado. Pero ¿sabes lo que hace Jesús? Todo lo contrario. En una guerra se destruye, y es reducir a pedazos o a cenizas algo material, o ocasionarle un grave daño, arruinar, deshacer, quitar a alguien los medios con que se mantenía, o estorbarle para que no los adquiera. No se está hablando esto. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que quiere nuestra carne? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Reducirnos a pedazos, a cenizas, dañarnos. Vamos a mirar los sinónimos. Abatir. Sinónimo significa palabras parecidas, ¿no? Abatir, aniquilar, desbaratar, desmoronar, romper. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Todo lo contrario. ¿No es increíble? Conquistar es ganar mediante una operación de guerra un territorio, una población o posición. Es ganar la voluntad de otra persona o traerla a su partido. Incluso llevar a la población cautivos lejos de su ciudad. De estas definiciones, de esta definición de conquistar, la que más me llama la atención es la segunda, que dice ganar la voluntad de otra persona o atraerla a su partido. Refiriéndome a lo que os comentaba antes, que me gusta estar con personas que hablen de Dios, que hablen de sus experiencias, pero no para darse un pegote o marcarse una medalla, sino personas sencillas, que hablen de lo que Dios ha hecho. Porque cuando hablamos con las personas no sencillas, cuando hablamos con otras personas que no son hijos de Dios, que no tienen nuestra mentalidad, lo que van a querer es ganar la voluntad nuestra, hacer que nuestra mente cambie, hacer que nuestra mente se derive de las cosas de Dios y de la posición de Dios hacia otra manera de pensar. Yo recuerdo cuando mi mujer y yo estábamos recién casados, el tercer, cuarto año, nos hicimos amigos de unos vecinos y nos invitaron a comer. Ellos vinieron a comer algunas veces. Cuando nos mudamos justo al otro piso, que es más grande que el que teníamos, que era muy pequeñito, cambió un poco la mujer, mi vecina, con el trato hacia mí. Y la verdad es que en una comida nos estuvieron tirando los trastos. ¿Me entendéis, no? Y yo estaba diciendo, esto es lo que quieren, es hacer algo que va contra la palabra de Dios, ¿no? Y mi mujer y yo lo hablamos. Entonces mi mujer me dijo, no. Y mi mujer, yo recuerdo que ella decía, no puede ser que esto sea posible. Y recuerdo que habló con mi prima y mi prima le dijo, nena, que sí, que esto es lo que quieren, llevaros al huerto, en otras palabras, ¿no? Hermanos, qué preparados tenemos que estar. Porque el enemigo es tan sutil que no nos damos cuenta y ya hemos metido la pata. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos dejar ni un centímetro libre al enemigo, ni a nuestra carne, ni a este mundo, porque si no estamos perdidos. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor.
conquistar. El enemigo quiere ganar nuestra voluntad y traernos a su manera de pensar. Pero ¿sabes? Es todo lo contrario de lo que Jesús haría. Es todo lo contrario. Acabo con 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, y ya lo desarrollaremos porque es la parte final y ya creo que hemos llegado a una hora correcta para acabar, pero quiero acabar con este versículo para que lo atesoremos, para que lo guardemos en nuestro corazón, para que sepamos la realidad que tiene este mundo y el enemigo y nuestra carne, que son tan sutiles que quieren no el bien para nosotros. Hermanos, no quieren el bien para nosotros, quieren destruirnos. Porque todo lo que va contra Dios, contra su orden, es para destrucción de las personas. 2 Corintios capítulo 10, versículos de 3 a 5. Hermanos, pues aunque andamos en la carne, acuérdate de esto, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Te das cuenta del poder que Dios tiene? Que Dios es todopoderoso, que Dios es invencible, que Dios ha vencido desde el principio de los principios, que el diablo ni sus huestes ni nuestra carne va a tener potestad sobre nosotros si estamos fortalecidos en Cristo Jesús. Vamos a pasar pruebas, podemos ser tocados como Job, pero todo eso si Dios lo permite. Si Dios no lo permite, nada nos va a pasar. Pero tenemos que fortalecernos en el poder del Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo a leer este versículo que ojalá sea mi lema y sea tu lema todos los días que nos quede de vida en esta tierra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque, hermanos, hay fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y acabamos orando y queriendo llevar nuestro pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque olvidamos que tú eres Dios y que nadie puede contigo, Señor, y nos olvidamos de que eres todopoderoso, autosuficiente, que no necesitas de nosotros ni necesitas de nadie, que con un chasquido de dedos, Señor, todo se acaba. Señor, gracias por habernos elegido, gracias por habernos predestinado desde mucho antes que naciéramos, Señor. Gracias porque en la formación de los ángeles, en la formación del cosmos, en la formación de la tierra, tú, cada uno de nosotros estábamos ya en tu mente, Señor. Gracias por salvarnos, Señor. Ahora te suplicamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo suplico. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén.